Y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias a Artículo 19, a R3D y SocialTIC, desde luego a Citizen Lab de la Universidad de Toronto en Canadá, que han hecho esta investigación. Gracias de verdad por lo que significa, por su alcance, por lo que representa que tengamos hoy pruebas científicas contundentes de un tipo de conducta institucional como el espionaje. Es un elemento de enorme valía para una sociedad como la mexicana, que no suele tener pelos de la burra en la mano. Tenemos nociones generales de actos de corrupción, tenemos una idea muy extendida de que la impunidad es lo que domina, tenemos una generalizada de que ocurren cosas indecibles, pero no siempre tenemos los pelos de la burra en la mano. Y hoy esta tarea y esta investigación de los expertos nos coloca en esta mesa, frente a nuestros colegas periodistas. Estamos compartiendo con ustedes algo que está ya mostrado en esta investigación tan importante que ha sido tomada por un diario tan relevante y tan influyente como The New York Times, que le dedica en su primera plana un espacio muy relevante a este tema, y en páginas interiores y una cobertura de muy alto nivel que desde luego tiene que ser valorada. Estamos aquí pues frente a un asunto tan grave como este, en donde lo primero que tendría yo que decir es que Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones. Estamos aquí preguntándole al presidente Peña Nieto muchas cosas. ¿Qué tiene que decir el jefe del Estado mexicano, si entendemos esto, como lo acaba de decir Salvador Camarena, como una operación de Estado? Esto es una operación de Estado donde los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos graves. Y de eso tiene que dar cuenta el jefe del Estado mexicano, que es el presidente de México. Eso es lo primero. ¿Qué tiene que decir hoy el presidente de México sobre este espionaje cometido de manera alevosa e ilegal en contra de estos periodistas, defensores de derechos humanos y figuras críticas del desempeño gubernamental? Porque tal como se ha explicado aquí, como lo expuso muy ampliamente Luis Fernando, estamos frente a un modus operandi, una revisión puntual de en qué momento se intensificó más el conjunto de ataques en contra de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. No es casual, no puede ser casual que precisamente en los momentos más difíciles de este gobierno, en los momentos donde tendría que haber salido a dar explicaciones de matanzas, de ejecuciones, de hechos de corrupción, de las cosas que se han investigado por parte de periodistas y de los casos que han seguido defensores de derechos humanos, lejos de dar las respuestas institucionales necesarias, lo que hubo fue espionaje. Está ahí, no lo inventamos, está la información técnica y científica que lo demuestra. Eso habla precisamente del tipo de espionaje al que nos referimos y que todo conduce a la presidencia. No hay lugar a dudas de que los agentes del Estado mexicano que tienen posibilidades de adquirir esta tecnología utilizada perversamente son el Ejército, la PGR, el CISEN. Hay documentación de que ellos han adquirido este tipo de tecnología y de software, que tiene que decir el jefe de todos ellos. Al presidente Peña Nieto hay que decirle que está obligado, que no es una cortesía que nos dé explicaciones. Está obligado, y desde aquí le decimos que esto que ha ocurrido es inaceptable. Como inaceptable es, más todavía, que asesinen a periodistas en México y no pase nada. Este mensaje incluye una denuncia generalizada de lo que está ocurriendo con los periodistas y defensores de derechos humanos en México. Es inaceptable el espionaje y es inaceptable que hayan asesinado a Javier Valdés, a Miroslava Breach y a otros más, que suman más de 100 en los últimos años. Y el presidente Peña Nieto es el responsable de esas instancias que no han sido capaces de resolver estos casos.
Permítanme hacer esta disertación. No sabemos si los periodistas asesinados antes de ello fueron espiados. No sabemos si algo así ocurrió, pero a la luz de lo que vemos, tenemos derecho a pensarlo. El presidente y las instituciones del gobierno mexicano están obligados a llevar a cabo las pesquisas y las indagatorias para saber quién mató a Javier, quién mató a Miroslava, quién está detrás del robo masivo de combustibles, quién está detrás de tantos ilícitos que se cometen continuamente en contra de la sociedad mexicana, quién está detrás de los hechos que trastocan la legalidad para ganar de mala manera las elecciones, entre otros muchos asuntos que deberían ser investigados. En lugar de investigar eso y más, el gobierno mexicano espía a sus críticos, espía a los defensores de derechos humanos, espía a los que realizan tareas para representar a las víctimas de este país. A eso se dedica el gobierno mexicano, a utilizar el dinero de nosotros para cometer todo tipo de delitos. Explique usted, presidente Peña Nieto, de qué se trata, le diríamos. ¿Qué hizo este gobierno mexicano con los mensajes, con las fotos, con los videos, con los contactos de los abogados y defensores del Centro PRO? ¿Qué hizo con ello? ¿Dónde está esa información? ¿Para qué le sirvió a quien fue por esa información de manera ilícita? ¿Qué hizo el gobierno mexicano con los mensajes, con la información que robó indebidamente a los periodistas Camarena, Lizárraga, Cabrera, Barragán, Loret de Mola? ¿Qué hizo el gobierno mexicano con eso? ¿Qué va a hacer con lo que tiene en sus manos? ¿Qué tipo de cosas hizo o pensó hacer con lo que obtuvo de actividades y sus informaciones de los que se dedican a defender la salud o los derechos de la salud? ¿Qué hizo con la información que obtuvo de Alejandro Calvillo o de los otros personajes que ha quedado documentado fueron espiados? ¿Qué dice Peña Nieto cuando aquí se documenta y se muestra a la sociedad mexicana y a los colegas periodistas que estamos frente, no lo digo yo, lo dicen los expertos que firman el informe? ¿Qué dice el gobierno mexicano sobre que es el abuso más claro que se ha documentado de estas tecnologías por parte de un gobierno? ¿Qué dice México? ¿Qué dice el gobierno mexicano de que estamos ganando un primer lugar de la utilización indebida de estas tecnologías en contra de ciudadanos? El abuso más claro y más documentado que se tiene sobre estas tecnologías utilizadas en contra de ciudadanos. ¿Para qué quería el gobierno de Enrique Peña Nieto la información de un adolescente? ¿Qué pensaba hacer el gobierno de Peña Nieto con la información de un joven estudiante? ¿Pensaba utilizar algo de lo que ahí obtuviera para atacar más a los periodistas, como ya lo ha hecho en otras dimensiones? Además de un golpe de censura y de echarnos de la radio, además de un acoso judicial con juicios abiertos que siguen ahí y que no puedo desconectarlos de esto, además del allanamiento físico a nuestras oficinas, ¿qué más pretendía hacer este gobierno en contra de los periodistas? Que hemos hecho varias tareas, una de ellas centralmente importante para nosotros y para la sociedad mexicana, como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. ¿Qué más, presidente? ¿Qué sigue? Si es capaz de llegar al extremo de espiar a un adolescente. ¿No le parece, presidente, siniestro? Hay que preguntarle varias cosas al gobierno mexicano después de lo que aquí hemos presentado y los expertos nos han permitido conocer a través de su investigación completa. ¿Qué pensaba hacer el presidente de la República con todos estos temas? Tenemos derecho a saberlo.
no sé si una solicitud, Daniel, tú que eres experto, al INAI nos puede dar la respuesta. Pero ¿dónde está esa información? ¿Qué hicieron con ella? Tenemos derecho a saberlo. Estamos aquí, todos en esta mesa, entre otras cosas, para sumarnos a esta denuncia formal. Porque en este país nuestro tan querido, nuestro México lindo, pues sabemos que no pasa nada, es como la marca de la casa. Y creo que hay que sacudirnos de la inacción, de la indolencia y de la resignación. Nos dirán que somos ingenuos, pero no. Nos dirán que somos ingenuos al pedirle al gobierno mexicano que investigue al gobierno mexicano. Me sumo a lo que aquí se ha dicho. Debe haber gente en las estructuras del Estado mexicano, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Legislativo, que estén conscientes de su trabajo y responsabilidad. Apelemos a ellos. Apelemos que no todo está perdido en el Estado mexicano. Sé que suena romántico de mi parte, pero a eso hay que apelar. Y sobre todo a la mirada internacional y sobre todo, doblemente sobre todo, a la sociedad mexicana, que espero que no abandone ni a los periodistas, ni a los defensores de derechos humanos, y mucho menos a las víctimas de tanto atropello. Estamos aquí para sumarnos, como lo hemos hecho ya, a esta denuncia formal que se ha presentado esta mañana ante el Ministerio Público de la Federación. Ese paso se ha dado ya. Este grupo de ciudadanos denunciamos formalmente los hechos perpetrados en nuestra contra, constitutivos de los delitos consistentes en intervención de comunicaciones privadas, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y los demás que resulten de esto. ¿Cuántos delitos ha cometido el gobierno de Enrique Peña Nieto en contra de sus ciudadanos? Estamos obligados como sociedad a exigirle a esas instituciones que pagamos que respondan a esta denuncia y a todas las demás. ¿Cuántos delitos se han cometido contra la sociedad mexicana en este y en otros casos? No lo sé. Por eso pedimos que se investigue. Y vuelvo a decir, aunque parezca sin sentido exigir que se investiguen a ellos mismos, hay que dar ese paso. Hay que presentar formalmente, como se hace, ante las instancias legales correspondientes para que esto se esclarezca. Más temprano que tarde, México tendrá instancias de justicia que respondan. Más temprano que tarde, México tendrá investigadores que investiguen a favor de los ciudadanos y a favor de los derechos de la sociedad mexicana. Solo por no dejar, y para cerrar mi intervención y agradecer muchísimo formar parte de esta mesa. ¿Qué nos decimos a nosotros como mexicanos cuando vemos que en el resto del mundo ocurren cosas en términos de investigaciones judiciales de alto impacto que colocan a aquellos y aquellas que ejercen el poder en el banquillo de los acusados cuando así se ameritan las cosas, cuando así lo amerita la situación? Estamos viendo el caso Martinelli, el expresidente de Panamá acaba de ser detenido en los Estados Unidos, está bajo un proceso de extradición y el señor Martinelli, que está acusado de varias cosas, tiene entre sus acusaciones una en particular que es prima hermana de esta. A Martinelli lo procesan judicialmente por espionaje a 150 personas, por hacer uso de dinero público para espiar a sus críticos, a sus opositores, a líderes, a empresarios, a indígenas
La lista de Martinelli suma 150 según la investigación judicial que está en curso. Hoy, las autoridades del Ministerio Público de Panamá, las autoridades judiciales de Panamá, acusaron al expresidente por espionaje político ilegal. Las instituciones de Panamá dieron los pasos correspondientes y activaron las alertas del Interpol, que actuó en Estados Unidos y que contó con la colaboración de los equipos policíacos estadounidenses y detuvieron a Martinelli en Miami. Y está bajo investigación judicial por conductas, vuelvo a decir, primas hermanas de esta que denunciamos formalmente ante la Procuraduría General de la República. Es evidente que la sociedad mexicana tiene que elevar, como nosotros mismos, como periodistas, nuestro nivel de exigencia y no permitir más que esto siga ocurriendo. Es por nuestros derechos, es por los muchos temas que tenemos para informarle a la sociedad y es esencialmente por la propia sociedad que hay que actuar en este sentido. Es este documento particularmente crítico para la prensa mexicana. Nada supera la muerte de nuestros colegas, pero por la muerte de nuestros colegas, por lo que significa la muerte de periodistas cuyas muertes se están quedando en la impunidad, es que los que estamos aquí estamos obligados a seguir haciendo nuestro trabajo, a exigir el respeto a nuestros derechos, a vencer el miedo, porque